Siná y el secreto de los dientes. Brasil, 1857. Hacienda Santa Cruz, Minas Gerais. El sol caía con fuerza sobre los cañaverales, quemando las espaldas encorvadas de los esclavos que cortaban la caña con machetes oxidados. El aire olía a tierra húmeda y a sudor, mezclado con el dulce hedor de la garapa fermentando en las ollas. En la casa solariega, la señorita doña Eulalia de Almeida tomaba su té de las 5 en una taza de porcelana inglesa, mientras su doncella de confianza, la vieja tía María, la abanicaba con un abanico hecho de plumas de guacamaya. «Esta nueva esclava me da dolor de cabeza, María», refunfuñó doña Eulalia, pasándose los dedos por la frente arrugada. «¡Ah, Luisa!», siempre con esa sonrisa insolente como si fuera la dueña de la finca. «Y esos dientes, demasiado blancos para una mujer negra. Casi siento como si se estuviera burlando de mí». La tía María bajó la mirada, sabiendo que no tenía sentido discutir. La señora ya había tomado su decisión. «Manda llamar al dentista de la ciudad. Quiero que le saques todos los dientes. Todo. Ya no quiero ver esa sonrisa». El dentista en Ouro Preto. El doctor Afonso Ribeiro era un hombre delgado, con gafas redondas y manos temblorosas. Había llegado a la finca en su calesa tirada por un caballo cojo, llevando consigo una maleta de cuero llena de instrumentos que brillaban siniestramente a la luz de las velas. No era la primera vez que hacía este tipo de servicio a los dueños de esclavos. Arrancar los dientes era un castigo común, una forma de humillar, de borrar cualquier rastro de belleza u orgullo. Luisa fue arrastrada hasta la sala, donde la esperaba una silla de madera. Tenía las muñecas atadas y 2 de los secuaces de la dama la sujetaban por los brazos. Ella no gritó, no lloró. Se limitó a mirar al médico. Alfonso con esos ojos oscuros que parecían ver a través de él. «Abre la boca», ordenó el dentista, secándose las manos en el delantal, que estaba manchado de sangre seca. Luisa obedeció. Y entonces el doctor Afonso vio algo que lo dejó paralizado. Sus dientes no eran solo blancos. Eran perfectos. Alineadas como perlas, sin una sola cavidad, sin desgaste. Pero eso no fue lo que lo sorprendió. En el fondo de su boca, casi escondido detrás de sus molares, había algo metálico. «¿Qué es eso?», murmuró el dentista acercando la linterna. Era una pequeña placa de oro finamente elaborada unida al último diente del lado izquierdo. En él estaba grabado un símbolo que el doctor Afonso reconoció inmediatamente, el escudo de la cofradía de Nuestra Señora del Rosario de los Negros. Y debajo del símbolo, una fecha, 1835. El secreto de Luisa. El doctor Afonso retrocedió, sintiendo un sudor frío correr por su espalda. Él conocía esas señales. Eran utilizados por esclavos que pertenecían a una red secreta de resistencia, una hermandad que ayudaba a los fugitivos a llegar a los quilombos o incluso a comprar su propia libertad. «¿Qué fue?», preguntó doña Eulalia, impaciente. «¿Por qué no empezaste?». El dentista tragó saliva. «Señorita, creo que debería ver esto». Señaló la placa de oro. Doña Eulalia se acercó con el ceño fruncido. «¿Qué es esta tontería?». «Esto de aquí, esto es una señal. Esta esclava no es una mujer negra cualquiera. Ella es parte de una hermandad de mujeres. Uno de los más peligrosos que jamás haya existido». El silencio que siguió fue penetrante. Luisa, hasta entonces inmóvil, sonrió por primera vez desde que la llevaron a la habitación. Una sonrisa sin alegría, llena de desafío. «No sabe con quién se está metiendo, señorita», dijo con una voz tranquila que heló la sangre de todos en la sala. «Ese diente me lo pusieron en la boca cuando tenía 10 años. Fue mi bautismo en la hermandad. Y si empiezas, no solo me estarás declarando la guerra a mí, sino a cientos de hermanos que esperan una señal». Doña Eulalia sintió que su corazón latía fuera de ritmo. Conocía los rumores, granjas enteras quemadas, amos encontrados muertos en sus propias habitaciones, esclavos que desaparecían en mitad de la noche sin dejar rastro. «Estás mintiendo», dijo, pero le temblaba la voz. Luisa se limitó a negar con la cabeza. «Pregúntale al dentista. Él lo sabe». El doctor Afonso confirmó asintiendo. «¿Y la verdad?». «Esa señal, es una advertencia. Si la señora la lastima, vendrán».
La elección de Sina. Cayó la noche sobre la finca y con ella, un miedo que doña Eulalia nunca antes había sentido. Ordenó encerrar a Luisa en el sótano, bajo la vigilancia de 4 secuaces armados. Pero sabía que eso no ayudaría por mucho tiempo. Esa misma noche, mientras la señora intentaba dormir, se escuchó un ruido afuera. No fueron los grillos ni el viento. Era pasos. Muchos pasos. Cuando corrió hacia la ventana, vio decenas de antorchas encendidas en el camino de tierra que conducía a la casa grande. Las siluetas se movían en la oscuridad, lentas, decididas. No gritaron, no corrieron. Simplemente avanzaron. Doña Eulalia supo en ese momento que había perdido el acuerdo. Al amanecer, Luisa fue liberada. Su boca estaba intacta. Doña Eulalia, pálida como una sábana, firmó un documento delante de todos, la carta de manumisión de Luisa, además de una compensación en oro por el tiempo perdido. Ganarás tu libertad, dijo la señora, con odio en su voz. Pero sal de mi finca y no vuelvas nunca más. Luisa tomó el papel, lo dobló con cuidado y se lo metió en el corsé. No se preocupe, señorita. No volvimos. Pero tampoco lo olvidamos. Salió por la puerta principal, bajo la mirada de los otros esclavos, quienes ahora la miraban con una mezcla de miedo y esperanza. Antes de subir al carruaje que la llevaría, Luisa se volvió hacia el doctor Afonso, que observaba todo desde lejos. Gracias, doctor, dijo. A veces un diente vale más que todo el oro del mundo. Y dicho esto se fue. Epílogo, el diente de oro. Años más tarde, cuando se firmó la Ley Áurea y se liberaron los últimos esclavos sin tierra, sin dinero, sin nada, el doctor Afonso Ribeiro, ya anciano y enfermo, recibió una visita inesperada. Una mujer negra, elegantemente vestida, entró en su oficina en Ouro Preto. Llevaba un vestido de seda y un sombrero con velo, pero cuando sonrió, él la reconoció de inmediato. Luisa, murmuró el dentista. Ahora mi nombre es Luisa Ribeiro, dijo quitándose el guante y extendiendo la mano. Compré una granja. El mismo donde murió la señorita Eulalia, sola y loca, diciendo que las sombras venían a buscarla por las noches. El doctor Afonso no preguntó cómo había muerto su señora. No quería saberlo. ¿Y tú? Preguntó. ¿Aún tienes el diente? Luisa abrió la boca. Allí estaba el plato dorado, brillando como el primer día. Algunos secretos, dijo, nos los llevamos a la tumba. Otros los dejamos pasar. Sacó algo de su bolsillo, una pequeña placa de oro, idéntica a la de ella. Para usted, doctor. Por haber tenido el coraje de no quitarte lo que no era tuyo. El doctor Afonso sostuvo el plato sintiendo su peso. No era solo metal. Era historia. Era sangre. Era libertad. Y por primera vez en años sonrió. La noche caía sobre la ciudad como un manto húmedo, trayendo el olor a tierra mojada y el zumbido de los insectos que despertaban con el crepúsculo. El doctor Afonso guardó la placa de oro en el bolsillo de su chaleco, sintiéndola arder contra su pecho, como si el metal retuviera el calor de las manos de Luisa. Ella, a su vez, se ajustó los guantes con un gesto lento, sus dedos afilados deslizándose sobre el cuero oscuro. La granja sigue igual, murmuró, más para sí misma que para él. Las paredes aún sangran pintura, las puertas crujen con el viento que no existe. Y el cuarto de damas hizo una pausa, con la mirada fija en algún lugar más allá de la calle, donde las luces de las lámparas parpadeaban como luciérnagas atrapadas en un cristal. Su habitación huele a clavo y a podredumbre. Dicen que ahí empezó todo. El doctor Afonso conocía la historia, o al menos la versión que corría en los bares y en los círculos chismosos de las damas devotas. La señorita Eulalia, última heredera de una familia enriquecida con la trata de esclavos, se había vuelto loca poco a poco, perseguida por voces que silbaban bajo las tablas del suelo. Se decía que veía sombras arrastrándose por los pasillos, sombras con rostros familiares, los de los negros a quienes había ordenado azotar hasta la muerte, los de los hijos de sus esclavos vendidos antes de los 7 años. Al final se encerró en su habitación, negándose incluso a comer, hasta que un día mañana la encontraron tendida en la cama, con los ojos muy abiertos y la boca abierta en un grito silencioso. Y en su pecho, clavada como un clavo, una placa de oro con un símbolo que nadie reconoció. ¿Crees que fue un castigo?
Preguntó Alfonso, incapaz de contener la curiosidad que siempre lo traicionaba. Luisa rió, un sonido seco y triste. El castigo es palabra de sacerdote. Creo que fue justicia. La justicia lleva tiempo, pero avanza lentamente como el río que corroe la piedra. Tocó su propio diente con la punta de la lengua, como si probara su presencia. Te tomó años ver lo que siempre estuvo ahí. Solo tuve que esperar menos. El médico se miró las manos, todavía marcadas por las cicatrices de viejos experimentos, de cortes que se había hecho a sí mismo en su afán por entender lo que estaba pasando. Eso no se podía explicar. Había algo en esa placa, algo que iba más allá del oro y el simbolismo. Era como si el metal contuviera un recuerdo, un dolor que palpitaba con vibraciones sordas. ¿Por qué me diste eso?, preguntó finalmente. Luisa miró hacia la calle, por donde pasaba un carro arrastrando el peso de bolsas de café. Los burros, flacos y resignados, caminaban lentamente como si supieran que el camino no conducía a ninguna parte. Porque eres el único que sabe lo que es llevar un secreto que no es tuyo. Y porque algún día puede que lo necesites. Se giró para irse, pero vaciló como si algo la estuviera jalando hacia atrás. Hay algo que debes saber, dijo bajando la voz. La finca no está vacía. Hay gente ahí. Personas que no se presentan durante el día. Alfonso sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero no era miedo. Era algo más antiguo, más profundo, una excitación morbosa, la misma que lo llevó a diseccionar cadáveres a la luz de las velas, buscando respuestas donde solo había silencio. ¿Qué clase de gente? Luisa sonrió y por primera vez vio algo salvaje en esa sonrisa, algo que no era humano. Del tipo que no olvida. Del tipo que espera. Se acomodó el chal sobre los hombros, preparándose para la lluvia que comenzaba a caer en gruesas gotas, golpeando las hojas de los árboles como dedos impacientes. Si alguna vez decide visitarlo, doctor, hágalo de noche. Entonces es cuando se abren las puertas. Y sin decir más se alejó, tragada por la oscuridad que se cerró como una cortina. El doctor Afonso estaba allí, con la placa de oro ardiendo en su bolsillo y la certeza de que, tarde o temprano, volvería a verla. No por curiosidad. No por miedo. Sino porque algunas llamadas no se pueden ignorar. La lluvia caía en espesas cortinas sobre la ciudad, convirtiendo las calles en espejos rotos que reflejaban el resplandor amarillo de las lámparas de gas. El doctor Afonso regresó a casa con los zapatos empapados y la mente aún más pesada. La placa de oro ardía contra su muslo como una marca de hierro. Al cerrar la puerta de la oficina, notó que el olor a formaldehído y cera de vela se había mezclado con algo más antiguo, algo que provenía de las propias paredes, un olor a tierra húmeda y huesos olvidados. Esa noche soñó con Luisa. Ella no estaba sola. A su alrededor, figuras con trajes descoloridos bailaban en lentos círculos, con los rostros ocultos tras máscaras de porcelana agrietada. Sus manos, largas y pálidas, seguían el ritmo de un violín que nadie tocaba. Luisa en el centro sonrió mientras sus uñas, ahora negras como garras, arañaban el suelo de piedra, dejando surcos de los que sangraba un líquido oscuro. Ya conoces el camino, susurró y su voz era el sonido de las hojas secas crujiendo bajo las botas. Pero hay que pagar el precio. Se despertó con un grito ahogado y sus manos temblaban sobre la sábana empapada de sudor. En su pecho un dolor sordo palpitaba donde la placa de oro había dejado una marca roja, como si algo dentro de él respondiera a la llamada. No fue miedo. No fue una locura. Fue un reconocimiento. A la mañana siguiente Alfonso canceló las citas. Cerró las cortinas de la oficina, cerró la puerta con 2 candados y bajó al sótano, donde guardaba lo que quedaba de sus estudios prohibidos. Entre botellas de formaldehído y cuadernos llenos de notas febriles, encontró la caja de madera oscura que había heredado de su maestro, el viejo doctor Varella. Dentro, entre instrumentos de disección oxidados, estaba el mapa. No era un mapa cualquiera. Dibujado sobre un pergamino de piel humana, sospechaba, mostraba calles que no existían en las guías de la ciudad, callejones que se retorcían como venas enfermas. En el centro un edificio sin nombre con torres que parecían garras clavadas en el cielo. Allí, escrita con tinta que brillaba débilmente a la luz de las velas, solo había una palabra: esperando. No lo dudó.
Se puso su abrigo más grueso, escondió un cuchillo de hueso en su bota y se fue cuando el sol ya se hundía tras los tejados, dejando la ciudad en sombras. Había dejado de llover, pero el aire todavía olía a moho y metal. Alfonso siguió las calles del mapa, doblando esquinas que no deberían existir, pasando por casas cuyas ventanas estaban cubiertas con cortinas de tela podrida. En un momento se dio cuenta de que las farolas estaban apagadas, no por falta de gas, sino porque las llamas habían sido sofocadas por manos invisibles. Cuando llegó, la construcción estaba ahí. Era más grande de lo que parecía en el dibujo, una catedral de piedra negra con vidrieras que no reflejaban la luz, solo la absorbían. Las puertas, altas como árboles, estaban entreabiertos y desde dentro llegaba un murmullo de voces que no decían palabras, solo un zumbido húmedo, como gusanos retorciéndose en carne podrida. Alfonso respiró hondo. No hubo miedo. Había sí una vieja sed, un hambre que siempre había sabido que existía, pero que nunca se había atrevido a nombrar. En el interior, el aire era denso, casi sólido. Las paredes sudaban un líquido oscuro que corría en riachuelos hasta el suelo de piedra. No había velas, pero un brillo enfermizo emanaba de las grietas del techo como si algo de arriba intentara entrar. En el centro del salón había una mesa larga cubierta con un mantel negro. Sobre ella se movían siluetas, manos que no pertenecían a nadie, dedos que cosían algo que no era tela. Luisa estaba allí de espaldas a él, vestida con un vestido que parecía hecho de tela de araña y hueso. Ella no se volvió, pero su voz resonó clara como un cristal roto. ¿Tú viniste? Sí, respondió Alfonso, y su voz sonó extraña, como si viniera de la garganta de otro hombre. Ella se dio vuelta lentamente. Su rostro ya no era el mismo. La piel estaba demasiado estirada sobre los huesos, los ojos eran dos agujeros profundos donde algo se movía. Pero la sonrisa, esa sonrisa, permaneció intacta, salvaje y hambrienta. Bien. Ella extendió una mano y él vio que sostenía una aguja de hueso, tan delgada como un mechón de cabello. Ahora, doctor, comencemos. La aguja de hueso parpadeaba a la luz de las velas, que ardían sin llama, solo con un húmedo resplandor azulado, como si quemaran grasa en lugar de cera. Alfonso olió el olor antes de reconocerlo, carne podrida y algo más viejo, olor a tierra removida, a raíces arrancadas a la fuerza. Sus dedos hormiguearon no por miedo, sino por un recuerdo que no era suyo. Alguien había sostenido esa aguja antes, muchas veces cosiendo no tela, ni piel, sino algo intermedio. Siéntate, dijo Luisa, y la silla de madera crujió como si estuviera viva, doblándose las patas para recibirlo. Él obedeció. No había elección. Nunca lo hubo. Sobre la mesa, lo que había pensado que eran sombras, en realidad eran hilos. Hilos negros, gruesos como venas, que se retorcían solos, buscando algo a que adherirse. Uno de ellos se enroscó alrededor de su muñeca antes de que pudiera retirarse, y Alfonso sintió un calor húmedo extenderse por su brazo, como si el hilo estuviera bebiendo de él. ¿Sabes por qué estás aquí?, murmuró Luisa acercándose. Su vestido de tela y huesos chirriaba a cada paso, como si miles de diminutas piernas se arrastraran. Lo sabes, pero no lo recuerdas. Aún no. La aguja descendió perforando el aire entre ellos con un sonido de hueso raspando hueso. Alfonso intentó hablar, pero tenía la boca llena de algodón mojado, de tierra. Las palabras salieron distorsionadas. ¿Qué quieres de mí? Ella se rió y el sonido fue como el de un cristal rompiéndose dentro de un cráneo. Quiero que termines lo que empezaste. Con la punta de la aguja trazó una línea en el aire, y por donde pasaba el hueso, el espacio se abría en hendiduras oscuras, como bocas hambrientas. Hace mucho tiempo cosiste algo que no debías. Algo que no era tuyo. Ahora se va a desmoronar. Alfonso se miró las manos. No temblaron. Al contrario, se movían con una precisión que no le correspondía, como si los guiaran músculos de otra persona, de otra época. Sobre la mesa, entre los cables negros, había un objeto envuelto en una gasa amarillenta. Luisa lo empujó hacia ella con la punta de la aguja. «Ábrelo». Él obedeció. La gasa se desmoronó como una red al tacto, revelando un corazón. No era un corazón humano, era muy grande, muy oscuro, y en las venas palpitaba un líquido negro que corría entre los dedos de Alfonso como tinta. Y en el centro, incrustado en la carne húmeda, había un hilo.
El mismo hilo que ahora envolvía su brazo. Lo cosiste aquí, dijo Luisa, presionando la aguja contra su pecho, donde su camisa ya estaba húmeda de sudor, o algo peor. Dentro de ti. Y ahora te lo vas a quitar. Alfonso sintió que el hilo se contraía, como una serpiente que despierta. Algo dentro de él también se movió, algo que no era suyo, que nunca había sido. Su espalda se arqueó cuando la aguja entró no en la piel, sino más profundamente donde aguardaban las viejas costuras. Y entonces lo recordó. Recordó las manos que no eran suyas, los gritos que no eran humanos, la mesa larga y la mujer que no era Luisa no del todo sonriendo mientras cosía, no un corazón, sino una puerta. Y ahora, la puerta quería abrirse.